Luciérnagas 1350 presenta. El papá la violentó. Mi mundo se cayó. Necesitaba que una mujer y que alguien me comprendiera y me apoyara. Mereces sanar y mereces estar bien, y es posible. Hay vida después de la violencia sexual. Cuando acabo con la culpa, retomo mi vida, ¿no? Con mucha dignidad. Puedo alzar la voz y exigir la justicia. Somos guerreras. Rompiendo el silencio, un programa de Adivac. Voces guerreras. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Adivac Radio. El día de hoy estamos en Te Escucho Sin Miedo. Nuevamente tenemos como invitado a David López, psicoterapeuta especializado en violencia sexual de Adivac, y a Laura Martínez, directora de Adivac. El día de hoy vamos a hablar de otro cierre de proceso terapéutico. En el último episodio de Te Escucho Sin Miedo también estuvo David acá con nosotras, hablándonos de flores de temporada. El día de hoy nos va a hablar de otro grupo que se llama Nemistli. Ahorita nos va a contar un poquito qué significa y de dónde surge también el nombre. Y bueno, ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado. Este es su tercer programa con nosotras. Entonces, bueno, ya es de por sí de la casa de Adivac y ahora también de Adivac Radio. Es invitado asiduo. Entonces, cuéntanos un poquito, David. Nemistli, ¿de dónde viene? Es un nombre que el grupo quiso, en esta parte de tener una identidad como grupo, se dedicaron a buscar opciones y todo iba o apuntaba como hacia la parte de la vida, el vivir. Entonces se hicieron varias propuestas y surgió de Nemistli o Nemilistli, que es justamente vida, vivir, y les gustó mucho. Es un nombre corto, es un nombre, por supuesto, digamos, de tradición náhuatl, y les gustó mucho porque significaba eso, lo que ellas y ellos experimentaron ahora, que es como esta resignificación, el vivir nuevamente. Uh-huh. ¿Y quién les propone esto de Nemistli? ¿De dónde viene? Digamos que empezaron a buscar nombres, ellas mismas empiezan a hacer propuestas y finalmente lo votan para elegirlo. Y bueno, digamos que ahí yo tuve mucho que ver porque les dije, miren, ahí este nombre náhuatl que significa esto, y les gustó, lo votaron y al final decidieron que así querían llamarse. Claro, bueno, es que aquí nos gusta conocer a los invitados, a las invitadas, y entiendo que tú tienes ciertos estudios de tradición náhuatl. Sí, he estado a la par de la psicología, pues mucho en los estudios de mexicanidad, como se conoce, y pues es por eso también que comparto mucho desde ahí. Bueno, ya sabemos algo más de David López, psicoterapeuta especializado de Adivac. Muchas gracias por traerlo para acá. Y bueno, Nemistli, al igual que Flores de Temporada, es un grupo que se recompone, ¿no? Que se juntan, hacen una fusión con otros grupos terapéuticos. ¿Qué pasa cuando hay que fusionarse? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuál es el proceso para que se fusionen? Uh-huh. Bueno, lo primero que creo que es importante citar es que Adivac siempre cobija, nunca deja que las personas, en ocasiones quienes están al frente de un grupo, por razones personales, tienen que dejar el proceso terapéutico en Adivac, y Adivac cobija, no deja sin proceso terapéutico a las personas, y se busca que sea una fusión sensible, protegida, cuidada, para que las personas sientan justo que hubo un cambio, pero que no es algo que les deja desamparadas, con el sentimiento tal vez de abandono, de soledad, sobre todo porque la idea es precisamente que el modelo en sí mismo, quien lo facilita, no es la parte importante dentro del proceso en Adivac, sino la misma, digamos, el mismo modelo que ya está hecho, solo se va facilitando y permite que cualquier persona que esté entrenada ahí en Adivac, que lo pueda, digamos, facilitar, pues finalmente que acobije a las personas que se están integrando en ese nuevo grupo. Me gustaría preguntarte,
las personas buscan puntualmente a una psicóloga o a un psicólogo, o por qué llegan a DIVAC, a terapia, a psicoterapia. Sí, van buscando básicamente, digo, no lo dicen así porque tampoco lo tienen así, pero resignificar esa experiencia, es decir, quitar todo lo que les viene lastimando, doliendo, buscan esa comprensión, esa escucha principalmente y sobre todo también esa validación que no han tenido en otros lados. Entonces llegan con esta característica. Cierto también es que algunas personas, pues en la parte de que hay personas que no han tenido procesos terapéuticos previos, pues sí prefieren algo individual, prefieren que sea con una mujer, ¿no? Se sienten tal vez más cómodas, pero algo que también van notando a lo largo del trabajo terapéutico es que los grupos les fortalecen, les hacen bien y que también no, en este sentido, no importa tanto si es hombre o mujer, sino que tenga justo esta parte de escucha, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Sí, me gustaría sumar a lo que comenta David. Las personas, todas las que llegan a DIVAC, llegan porque saben que ahí van a poder hablar de esa emoción tan fuerte que están sintiendo, que les está moviendo su vida, que no las está dejando vivir de una manera más libre o feliz. Entonces es muy importante resaltar que las personas por eso se suman a otros grupos cuando se va la terapeuta o el terapeuta que los está atendiendo. Por eso se suman a otro grupo, porque van buscando a DIVAC. Van buscando el trabajo que se hace en ADIVAC. No van buscando puntualmente a una persona, ¿no? Sino que van precisamente porque saben que ahí van a poder ser escuchadas, que van a ser creídas y que tenemos un modelo de atención, ¿no? Y que saben que va a llegar un momento en que van a terminar, porque incluso lo que ahora va a platicar David de su cierre de este grupo, hay personas nuevas que llegan por primera vez, que tienen mucho miedo de entrar a la terapia, pero al escuchar a estas personas que hacen un cierre abierto, que también es fuertísimo, sí ya tener realmente tus emociones acomodadas, ¿no? Para poderlo hablar públicamente, las personas que llegan por primera vez dicen, yo quiero terminar así como ellas. Ahorita me siento muy mal, pero yo quiero terminar así como ellas. Claro. Y entonces, por eso se quedan. Por eso nosotras nos preocupamos mucho por cuando se va alguna terapeuta. Incluso les decimos a las terapeutas, a las compañeras que están en formación, que si inician terapia, tienen que terminar, ¿no? Pero a veces, por una cuestión u otra, tienen que salir de la organización. No porque nosotras queramos, ¿no? Muchas veces es porque ellas deciden salir. Y entonces sí tenemos que cuidar a las personas que llegan a DIVAC, porque llegan creyendo en nosotras, creyendo en el espacio, pero también creyendo en que ellas se están autoempoderando, ¿no? Ellas se empoderan, porque eso es lo que hacen en el trabajo, ¿no? Y entonces cuando les ofrecemos otro grupo, a veces, pues sí les da emoción. Bueno, ahorita ya David les platicará cómo se hace esa fusión, la respuesta de las compañeras. Sí, y que justo con esto que preguntabas de cómo era, rescatando lo que dice Laura, justamente por eso hablaba del modelo, ¿no? Porque el modelo es algo que tiene ADIVAC y que reconocen desde ADIVAC, no tanto a las y los terapeutas como tal, sino justo la característica que tiene el modelo. Y algo que da que genera mucha confianza, es lo que el grupo que recibe a las personas que se van a fusionar, es que se habla con ellas previamente y ellas deciden, de hecho les preguntamos también si ellas y ellos deciden que les pueden aceptar, y cuando lo deciden, pues finalmente saben que van a llegar personas y les reciben como ellas justo se sintieron al principio, ¿no? Entonces les reciben y las personas dicen, me sentí cobijada por el mismo grupo, que es como darles la bienvenida. Y una ventaja es que
pues obviamente también esto sí tiene que ver un tanto con la experiencia de la o el terapeuta que esté trabajando, pues hacer un buen trabajo de cohesión, de unificación, de integración. Eso es fundamental para que las personas se sientan que sí hicieron este cambio, pero que no fue un cambio radical en su proceso, sino que están en Adivac, el proceso sigue siendo Adivac y las técnicas y todo es Adivac. Claro. Creo que esto que dicen ambos es muy importante porque la gente va con la confianza de Adivac, ¿no? Porque Adivac pues ya tiene 35 años. Ujú. Entonces ya es un nombre que se conoce por el trabajo, por el Sí. modelo, ¿no? Porque ha sido reconocido y porque finalmente confían, ¿no? O sea, sucede con los médicos, con los especialistas que confiamos y confiamos en que nos van a dar como una buena indicación. Y además es muy peligroso, ¿no? Porque a veces cuando no tienen ética los profesionistas, pues la confianza se rompe, ¿no? Porque hacen malas decisiones, etcétera. Pero acá en Adivac, pues hay un modelo que se sigue, ¿no? Que todo el mundo que está ahí facilitando sigue y que la confianza está depositada ahí en que si, bueno, Adivac me dice, o el grupo de Adivac me dice, vamos a intentar esto, fusionarnos, pues es porque las han escuchado, ¿no? Las personas Sí. que están en el grupo. Y creo, bueno, yo quería hacer este cierre medio resumen de esto porque para la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Invitarles a que conozcan que el trabajo de Adivac es ético y que sucede, ¿no? Que los grupos pues se van yendo por distintas Sí. razones, ¿no? Dinero, movilidad, que ya no puede uno sostener un proceso, no es el momento. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hay que fusionar, hay que seguir dando esta atención, porque creo que en lo institucional sucede que a veces cambian terapeuta, ¿no? Y entonces me cambian de Sí. terapeuta, yo ya le conté todo lo que lo difícil a uno y ya me pusieron otro, ¿no? Sí. Y a veces no se hace este procedimiento que nos cuentan David y Laura acá en este programa. Muchas gracias por aclararnos esto. Con respecto al cierre que retomabas, Lau, estos cierres abiertos, ¿es la primera vez que se hacen en Nemistli, Flores de Temporada? ¿Desde cuándo hacen estos cierres abiertos, David? No, pues esto es de cuando yo llegué a Adivac, esto ya existía. O sea, Sí. yo llegué, no luego, pero me tocó después por ahí acudir a mi primer cierre, yo verlo cómo era. Digamos que esto, desde que Adivac se formó, pues está este trabajo. Y sobre todo porque Laura citaba el ejemplo, ¿no? De que hay personas que escucharon o presenciaron el cierre y dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero verme como ellas o como ellos. Y es un factor muy poderoso para que las personas decidan si ya están en terapia, bien quedarse, o si no están en terapia, decidirse a tener un proceso terapéutico. Y las personas que cierran, pues es como esta parte que también rompe el silencio porque ahora lo pueden hablar sin todo esto que pasaba antes, ¿no? Es que me da pena, es que me da vergüenza, sino que ahora es como esa cereza del pastel donde abren públicamente lo que pasó desde otro lugar, ¿no? A mí sí me gustaría darle el crédito a la compañera que inició haciendo cierres, Silvia. Okay. Silvia es una compañera psicóloga que entró a Adivac como por el 2001, 2002, más o menos. Ya estábamos en Pitágoras. Y yo era la que daba terapia a todos los grupos, ¿no? En un inicio yo era la que todos los grupos, todos yo los atendía. Y entonces empezaron a entrar compañeras y entró Silvia. Silvia, honestamente, es alguien muy comprometida, ¿no? Una muy buena profesional. Y entonces empezó a pegar conmigo, empezó a entrar conmigo como coterapeuta. Yo le empecé a enseñar todo el modelo, todo el trabajo. Terminamos un grupo y entonces ella fue la que dijo, oye, ¿y si hacemos que hagan su cierre abierto? Así como, vamos a hacerlo, que lo hagan abierto. Y digo, pues sería padre, ¿no? Sería bonito que otros los pudieran escuchar, otras personas las pudieran escuchar, familiares. Dice, es que sería padre. Y entonces les preguntamos al grupo, que era solo de mujeres, y ellas dijeron, sí, vamos a hacerlo abierto. Y invitamos a
invitamos a mi tío que nunca le dije, invitamos a mi abuelito, y entonces como que fue el cierre abierto es algo que les sirve a ellas para poderles compartir a sus familiares o a sus seres queridos, a sus amigos, ¿no? Su familia afectiva, que nosotras les decimos, se puedan dar cuenta que ya están colocadas de otra manera, ¿no? O a veces esos familiares que nunca supieron nada y en ese momento se enteran. Y bueno, ya te platicará David las reacciones. Sí, es un motor muy fuerte. Y ahorita que decías de Silvia, la verdad, nuestra querida Chivis, ¿no? Ella fue una de mis maestras. Justamente ella fue una de las personas con las que inicié trabajando el modelo. Y sí, una persona que no solo muy cálida en el trabajo con las personas, sino también para la enseñanza, para guiarme hacia dónde. Ella fue una de mis maestras, justamente. Sí. Yo creo que este punto de los cierres abiertos no se había tocado en ninguno de los programas. No. Para mí incluso esta pregunta es nueva, no sabía que ya tenían muchos años haciendo cierres abiertos y me parece que es una decisión política muy importante, ¿no? Sí. O sea, cómo se puede hablar de la violencia sexual desde otro lugar que no es la vergüenza, desde otro lugar que es invitar a la gente a hablar de esto y que no se coloca la vergüenza en esa persona que fue violentada, ¿no? Entonces creo que es de una potencia increíble y hay que seguir compartiéndolo. ¿Cómo la gente puede ir a un cierre abierto? Pues podemos, a veces cuando las personas justo lo hacen, digamos que hay varias modalidades, ¿no? Porque a veces lo hacen abierto, pero solo invitan a familiares o personas cercanas, amigos. Hay ocasiones en que lo hacen solamente para la comunidad de Adivac, es decir, personas que están en terapia. Y hay ocasiones en las que dicen, sí, pues que venga el DIF, que venga cualquier persona. Y si es así, pues lo promovemos en nuestras redes sociales para que justo después sepan. de la pandemia, ¿verdad? Ajá, después de... Sí, que ya fue cuando se empezó a utilizar mucho todo esto. Y también justo que los cierres, que no antes no lo hubiéramos pensado, pues también ya son transmitidos, ¿no? A través de alguna plataforma, y es ahí que ya empezamos el grupo hace una invitación y se empieza a socializar, se sube en redes sociales y es así como llega a otras personas. Y cuando aceptan, de comentarte, Patricia Olamendi, ¿no? Algunas funcionarias públicas ven los cierres y se quedan impactadas. Porque desde las instituciones no pueden hablar de un cierre de terapia, ¿no? E incluso han visto cierres de modelo de contención para familiares y no, sí me dicen, no, qué bárbara, mis respetos para el trabajo de Adivac, ¿no? Porque ves, aunque a veces sí lloran cuando hacen el cierre, pero casi siempre es, sí se puede, me costó, pero salí adelante, odié a mi terapeuta, pero ¿no? Por todo lo que, porque sí se mueven cosas, ¿no? Entonces, los cierres abiertos, creo que no he escuchado ninguna otra organización ni ninguna institución que haga esto, ¿no? Porque no tienen un modelo de intervención y porque la gente no termina su terapia. Claro. ¿No? Sí, hay muchas cosas que pasan en las instituciones, como el movimiento de los terapeutas, las terapeutas, que quieren que sean rápidos, que son números, ¿no? Y recordarles que en Adivac son 4 años aproximadamente, ¿no? Entonces, sí, tampoco es magia, ¿no? Es un trabajo arduo para así las es. personas que también se mantienen 4 años en estos espacios. Así Y es. bueno, pues vamos a escuchar a Nemistli, que es un grupo que está conformado por Fernando, Diana, Roland, Avi, Ada y Jessica. Y vamos a empezar escuchando sus voces. Rompiendo el silencio. Bueno, creo que hay experiencias que compartimos en común todos. Creo que el impulso para buscar ayuda parte de experiencias emocionales similares, porque pues yo también me encontraba en una situación emocional muy
precaria, vamos a decir. Ah, tenía dificultades para concentrarme, tenía dificultades para socializar, sentía una pesadez enorme, se me dificultaba hacer las cosas, hacer las actividades cotidianas, disfrutar de cosas mínimas, me sentía muy ansioso, tenía dificultades para dormir, o en periodos dormía mucho. Y bueno, pues estas eh, situaciones, esas problemáticas emocionales, pues se volvieron crónicas. Yo pensando cuando empecé a sentirme así, pues me doy cuenta que empecé en la adolescencia, pero pues como conforme fueron pasando los años, pues se fueron haciendo crónicas y más agudas. Y pues llegó un momento en que me sentía muy desesperado. No, no sabía qué me estaba pasando, no podía identificar qué es lo que estaba yo sufriendo, no podía identificar mis emociones. Y en un determinado momento escuché en un programa de televisión testimonios de personas que habían vivido violencia sexual. Y ellas mencionaron que estaban tomando terapia en Adivac. Entonces, escuchando sus testimonios, sus experiencias, empecé a darme cuenta que probablemente todas esas problemáticas emocionales que estaba sufriendo podrían deberse a que pues había vivido yo violencia sexual. Entonces ahí es cuando pues empecé yo a tener la voluntad o el deseo pues, de recuperarme, ¿no? Porque yo veía los testimonios de las personas que bueno, se veían más fortalecidas, más seguras, con una autoestima renovada y fue cuando pensé en venir a Divac a buscar ayuda aquí. Rompiendo el silencio. Aquí estamos escuchando a Fer, Roland. a Roland. Estamos escuchando a Roland que nos cuenta cómo llega, ¿no? Cómo llega este grupo de Adivac. Y yo lo que quiero preguntarte, David, es ¿cuántos hombres se atienden en Adivac? O sea, en proporción a las mujeres, en proporción a la población total que atienden. Sí, hay una diferencia importante porque, por ejemplo, en los grupos, por cada 10 mujeres entran 2 hombres, por ejemplo, ¿no? Sí hay una diferencia ahí, aunque en los últimos 2 años he visto también que los hombres han estado como más ya aceptando la atención, se han acercado más. Sí he visto esa tendencia, pero en general sí hay una diferencia en cómo se acercan a los servicios de salud que como lo hacen las mujeres, ¿no? Sobre todo por la parte cultural, en donde los hombres poco se miran, poco se atienden, y esto pues no es la excepción, dado también todo lo que, digamos, todo lo que empaña el tema de la violencia sexual, ¿no? Todo eso que no permite que se hable con claridad. Claro. Me gustaría que escucháramos a otro de los compañeros antes de seguir con este mismo tema de los hombres en esta atención especializada. Rompiendo el silencio. Pues yo siento que antes de la terapia romantizaba mucho la violencia. Como que tenía esta idea de que un familiar o alguien que te quiere no te va a lastimar. Y el como que darme cuenta de que eso, o sea, que un acto tan horrible como la violencia sexual me sucedió, me hizo cuestionarme muchas cosas, cuestionar a mi familia, a la sociedad, muchas cosas. De cambios, el llanto. Antes no, no me permitía llorar. Era como... Casi. El llanto no es para hombres. El llanto
no está bien. Y creo que eso es la primera gran enseñanza que aprendí en Adivac, que esto, llorar, es natural, es parte de mí. Y la verdad, agradecí mucho eso porque dejé de juzgarme, dejé de culparme o de sentirme menor y empecé a quererme. Rompiendo el silencio. Escuchamos ahora a Fernando, ¿no? Compartirnos esto tan importante del fin de su proceso, pero preguntarte, David, ¿cuáles son las particularidades en la atención con hombres o cuáles serían los retos también? Sí, pues primeramente lo que decíamos, ¿no? El hecho de que acepten acudir a una atención. Fer decía en su testimonio, ¿no? Que llorar es algo que no se le permitía. Y él al principio cuando llegaba, pues justo eso era lo que pasaba, venía cargado de emotividad, pero estaba esta cuestión de lo que sentía con lo que le habían prohibido en relación al llorar. Y ahora que lo escuchamos en el testimonio, él mismo lo dice, ¿no? O sea, esto se lo permite porque se naturaliza el hecho de que ante la emotividad, pues es natural que el llanto salga, ¿no? Solo que está desde otro lugar, desde justo una claridad, una fortaleza, y creo que eso es algo bien importante. También algo que me parece que es importante señalar es la permanencia, porque yo recuerdo, dentro de los años que llevo ahí en Adivac, pues justamente no había grupos que terminaran de hombres, ¿no? A mí me tocó en algún momento quedarme con un grupo de hombres que poco a poco se fue disminuyendo y acabó desapareciendo. Ese grupo no alcanzó a cerrar hasta que hace como unos 5 años una compañera concluyó una diada, 2 hombres que terminaron su proceso terapéutico. A partir de ahí, otra compañera también cerró otro pequeño grupo, porque tampoco es que sean grupos grandes como versus los de mujeres. Y finalmente yo el año pasado también concluí con un chico de manera en terapia individual, también la parte del trabajo con hombres, ¿no? Este grupo empezó con más de 18 personas trabajando, fue un grupo muy, muy grande y de hombres realmente fueron 4 y quedaron 2 al final. Ok, bueno, también ahí hay un reto importante, ¿no? También para la audiencia que escucha, que si se quiere acercar siendo hombre que ha vivido esta experiencia, hay estos espacios, ¿no? Para escucharles también. Y tú has visto o qué te gustaría compartirnos de lo que dicen las mujeres cuando escuchan a otros de sus compañeros del grupo que vivieron violencia sexual igual que ellas. Ellas, Claro. ¿cómo los acompañan o cómo los perciben o qué comentarios hacen? Fíjate que es bien importante esto que me preguntas, Lau, porque como llamamos que es un proceso terapéutico, pasa lo siguiente, al principio está esta incomodidad porque este nombre es dentro del grupo, ¿no? Es como ese proceso, pero algo que es muy, muy enriquecedor del proceso terapéutico es que esta percepción cambia, porque entonces ven que ellos también, o sea, no los ven como hombres viviendo violencia, sino ven las características del ejercicio de la violencia. O sea, ven que también les amenazaron, que también, digamos, les pidieron guardar el silencio, en fin, que son características que también comparten. Y los sienten y los empiezan también a arropar como parte de una problemática, de algo que se vivió. Y entonces también les permite ir, digamos, desestructurando esta idea de que los hombre igual a violencia. Se empiezan a ver que más bien ellos en sus casas también vivieron, o en sus trabajos, o en donde haya sido, vivieron la violencia y entonces pueden también resignificar el concepto que tienen acerca de los hombres. Les permite más el contacto, ven que pueden interactuar y eso facilita otros contactos ya fuera en sus vidas cotidianas. Yo creo que además los grupos mixtos
facilitan el diálogo y la no polarización, ¿no? Que es un problema que estamos viviendo hoy día. Entonces creo que ahí esto que dices, David, es importantísimo para seguir trabajando en esto que trabajamos. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. David les hizo una serie de preguntas en este cierre de temporada y entre ellas les pregunta sobre las dificultades del proceso terapéutico, que hablar de un tema como la violencia sexual pues trae muchísimas dificultades, ¿no? Entonces vámonos un poquito con eso, a conocer un poquito de lo que nos habla este grupo Nemistli. O sea, estar aquí abre demasiadas cosas. O sea, para mí, abrir esta situación era ya no querer vivir una y otra vez. Yo ya no quería vivir constantemente y siempre estaba como planeando, pues, cómo terminar con mi vida porque estaba como, pues sí, como cansada de esta situación. Yo ya no quería sentir este dolor constante y pues era algo como que no me dejaba dormir en las noches y así. Pero, pues bueno, si a mí me hubieran dicho que al final esta situación se supera y así, no lo hubiera creído. Rompiendo el silencio. Es un testimonio muy bello, ¿no? Si me hubieran dicho, porque justo le da vuelta a esto que estábamos hablando de los cierres abiertos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué podrías contarnos, David, de este dicho que da la compañera Abby? Sí, pues creo que Abby le dio voz a muchas otras tantas mujeres, ¿no? Cuando piensan que ya no hay nada que les pueda ayudar. Tal vez porque antes buscaron la ayuda o tal vez porque justo no la conocieron, llevaban muchos años de no hablarlo o de no ponerlo en voz y creo que Abby lo dice muy bien. O sea, ella de hecho también llegó pues justo, ¿no? Como muy cuidadosa, insegura, ¿no? Checando pues que tal vez, incluso ella decía en un principio que tal vez no se iba a quedar. Y es esta incredulidad de que sí hay nuevas formas de empezar un proyecto de vida, que sí se puede lograr esa resignificación. Y entonces, por supuesto que contar lo que ella dice, pues llena de mucha emoción. Por eso es que la escuchamos muy emocionada, pero al mismo tiempo con esta conciencia de que sí hubo un cambio en su vida, ¿no? Uh-huh. Que hay también esperanza de poder hacerlo de otra manera. Rompiendo el silencio. De otra manera. Sí, ¿y por qué crees que se emocionan tanto? ¿No? Porque los tres que hemos escuchado ahorita, las tres personas que hemos escuchado, están emocionadas, ¿no? ¿Por qué crees que ya terminando su terapia, queriendo hacer un cierre abierto, por qué tanta la emoción? ¿Por qué sí se les sale? Sí, pues digo, de entrada pensar en que siempre hablar de algo que te rompió la vida siempre tendrá una parte emotiva, ¿no? Y sin embargo, la emotividad, justo lo que decía Fer, ¿no? Ya no es vista como algo adverso, como algo malo, sino una emotividad que me permite hablarlo, pero justo lo que antes no podía hablar, hoy le doy voz, hoy lo puedo hablar, y esa es una fortaleza muy, muy, muy importante en las personas. Y obviamente también se dan cuenta y al escucharse de cómo antes era no puedo, esto nunca va a parar, siempre será así, aún hoy estoy aquí cerrando, sé que es distinto, sé que puedo seguir mi vida y sobre todo pues con todas las condiciones que cada persona tenía en el momento de cómo se presentó, ¿no? También Rona lo dijo al principio, no durmiendo, queriendo a veces pensar en quitarse la vida, etcétera, y entonces ver que eso ya no es parte de lo que normalmente se pensaba, pues es un mundo totalmente distinto. ¿Y tú crees que es importante las personas que están ahí escuchando para que ellas tengan esa emotividad? Sí, lo mencionabas como muy al principio. Hay personas que es la primera vez que se enteran de lo que sucedió. Hay personas que, aunque lo sabían, no las habían validado, no les habían creído.
Entonces es una conexión muy, muy importante en el cierre porque también lo pueden decir frente a las personas que necesitaban decirlo. Y por eso es que la emotividad está es muy importante ese nivel, pero se dan cuenta también que antes, mientras la emotividad les aplastaba, ahora la emotividad es algo que les impulsa a hablar, a ponerle voz. Claro. Yo estuve en ese cierre y a mí me movió mucho el testimonio de uno de los compañeros, porque ahí estaba su papá. Y su papá fue quien le dijo, los hombres no lloran. ¿No? Y entonces cuando David les pide a las personas que están escuchando si quieren decir algo, ¡ay, qué fuerte! ¿No? Fue muy fuerte ver al papá, cómo no podía ver a su hijo a los ojos, pero sí se le quedaba viendo todo el tiempo a David, así como... Pero el Señor sí pudo llorar, ¿no? Así es. Entonces... Y pudo decirle justamente a su hijo lo que quería decirle, ¿no? Que tal vez en otro momento nunca lo había podido decir. Claro. Pero qué importante porque en esto que cuentan, hasta se me enchina la piel porque es transgeneracional, ¿no? O sea, que él pudiera decirle a su papá, pues sí, los hombres sí lloran. Ahí enfrente hizo que también al papá se le cayera esa coraza, ¿no? De los hombres no lloran, bueno... A lo mejor sí llora, ¿no? A lo mejor ponerlo en cuestión o lo que quiera que haya movido, pero creo que es un trabajo que se tiene que hacer entre hombres, ¿no? Poder hablar de las violencias que se viven para poder cuestionar la que se puede llegar a ejercer, ¿no? Entonces, esto me mueve a mí muchísimo, esto que están contando, es muy potente. Y darte cuenta en ese momento de estar escuchando a tu hijo, pero además su hijo lo estaba comentando no tanto porque le estaba costando decirlo a toda la gente, sino porque le estaba costando trabajo que su papá lo escuchara, ¿no? Y pues yo terminé diciéndole a David, acércate al Señor y dile, ofrécele terapia, por favor. Sí. ¿No? Porque, pues por eso también los grupos de contención, ¿no? Porque en los grupos de contención, pues las personas también pueden ahí expresar tal vez lo que no pueden expresar en su casa, ¿no? Pero pues sí, fue un cierre lindo, fue bonito, pero también fue emotivo. Emotivo y de impacto, ¿no? De impactante de lo que de las familias que se encontraron, ¿no? Porque se reencontraron las familias. Claro. Yo vi que se reencontraron. Sí, porque están desde otro lugar. Ya no es como en la casa, en algún momento cuando lo platicaron, sino es un lugar seguro, es Adivac, y es un lugar que justo el cierre se hace sensible para que todas las personas estén como en el mismo nivel, digamos, ¿no? Emotivo, y por eso se vuelve como muy cercano. Y además hay un montón de gente que te está validando, ¿no? Porque vivió la misma experiencia, sabe de lo que está pasando. Entonces, no eres tú frente al mundo, como a veces pasa cuando se abre un tema de violencia sexual, sino somos muchos, ¿no? Frente a otras personas que lo están oyendo de otra manera. Y ahí, antes de pasar al tema justo de lo grupal, porque me parece que también es nodal en la atención que ustedes brindan en Adivac, retomar o preguntarte, David, más bien, ¿a qué punto se puede llegar después de la terapia? Porque de pronto creo que hay muchas dudas de, ¿se olvida? ¿Un día se me va a olvidar la violencia sexual que viví? ¿O a qué punto pueden llegar en estos cierres? Desde el inicio de la terapia vamos planteando el hecho de que las experiencias no se olvidan, ¿no? Justo por el impacto que tienen, pero también porque toda experiencia en el ser humano no se olvida, solamente va pasando como lo que más utilizamos es los recuerdos que tenemos, pero las experiencias no se olvidan. Pero sí se habla de que en algún momento esto ya no se siente de la misma manera, ¿no? Que hay recursos para enfrentarlo y las personas al final trabajamos algo que se llama proyecto de vida y que justamente va focalizado a que las personas planteen cómo cómo se imaginan que van a empezar a actuar y sobre todo
que sabemos que ya no está la fantasía de que termine un proceso terapéutico y todo va a ser felicidad, todo va a marchar bien. Justo la vida nos enfrenta ante disyuntivas, problemáticas, y lo que ahora saben al terminar la terapia es que tienen recursos para afrontar todas las cosas que se les puedan presentar, principalmente lo relacionado con la violencia sexual que vivieron. Tal vez venga algún momento algún recuerdo, tal vez venga nuevamente algún miedo, pero ya recuerdan qué hicieron, cómo lo abordaron y tienen recursos para enfrentarlo de nuevo y diluir esa sensación que puede llegar en algún momento a acontecer. Obviamente también sabemos que las personas pues somos seres inacabados, que siempre hay cosas que trascender y saben también que se pueden acercar a otros espacios, tal vez por otras cosas, por su relación de pareja, porque tal vez la salud está mermando, porque llega una edad y saben que pueden acercarse a otros espacios terapéuticos justo para atender lo que les esté pasando en la edad o el momento que les esté pasando. Claro, muchas gracias David por esa aclaratoria, porque creo que esto puede invitar a mucha gente a que se acerque, ¿no? No se olvida un hecho de esta magnitud, pero sí se puede resignificar, como tú mismo decías hace un ratito. Y con respecto a lo grupal, a mí me gustaría que escucháramos a otro participante de Nemistli. Rompiendo el silencio. Me acuerdo que en la entrevista me preguntaron si quería que fuera terapia individual o grupal. Dije individual, me tocó grupal. Y pues la verdad, cuando vine la primera vez, me sentía como muy incómodo en el sentido de que me costaba mucho hablar de la violencia en mi grupo, pues aún más. Y siento que eso me hizo dudar mucho de continuar con el proceso, pero a las pocas sesiones me di cuenta que al menos por 2 horas era normal hablar de la violencia y no me sentía como un bicho raro, ¿no? No me sentía esta persona pues no me sentía solo, básicamente. Creo que el apoyo de mis compañeros, también de David, me ayudó a mantenerme en este proceso. Rompiendo el silencio. ¿Por qué se prioriza la atención grupal en ADIVAC? No es tanto que se priorice la grupal sobre la individual, sino más bien tiene que ver con la característica en el momento en el que llega la persona a ADIVAC. Cuando una persona llegó con una violencia que ha sucedido recientemente, se le brinda un espacio individual, justo por el momento en el que se encuentra. Y en el caso de la terapia grupal es cuando han pasado ya más de 5 años de haber sucedido la violencia o violencias, y es así que vamos colocando en espacios grupales, porque sabemos también la potencialidad que tienen los grupos. Es esta identificación en que pensé que solo me había pasado a mí también fue algo parecido, y va habiendo una identificación bien importante. Creo que esto es lo que de manera grupal es lo que ayuda o potencializa mucho ese trabajo, pero digamos que ambos, digamos, modalidades de terapia son importantes, pero sí hacemos una valoración desde nuestra entrevista inicial para hacer justamente esa canalización. De acuerdo a lo que nos dicen, a lo que nos comentan en su historia, es cómo decidimos que una persona puede ir a un espacio individual o grupal, y también cuando hay características importantes, ¿no? Cuando la vida está en peligro, cuando hay algunos diagnósticos que es necesario mantener como mucho la atención, etcétera, también se valora para un espacio individual versus un espacio grupal. E incluso atención psiquiátrica. Claro. Incluso. Sí. A mí me gustaría comentar qué es lo que pasó para que llegáramos a decidir trabajar terapia grupal. Cuando empezó ADIVAC, pues el primer año yo creo que atendimos 34 personas y nada más era yo, ¿no? Y entonces pues era individual, tenía que ser individual, fuera reciente o no. Y después, cuando nos cambiamos a Luis G. Vieira, muy cerquita de ADIVAC, que era también un huevito, ¿no? Y que Patti Kelly fue la que me hizo la primera entrevista pública donde nos conocieron pues varias personas.
ahí llegaron psicólogas que quisieron también apoyar a DIVAC, que fue las que empecé a transmitirles lo que yo había aprendido. Y pues dábamos terapia todas individual, ¿no? Pero después empezamos a tener a más gente, y entonces ya no nos dábamos abasto. Y entonces empezamos a juntar a personas que habían vivido, adultas que habían vivido violencia sexual en la infancia y de violación reciente. Y entonces ahí aprendimos que las de reciente no se quedaban, ¿no? Pero las que ya había pasado tiempo, años, meses, no sé, tal vez 8 meses, 1 año, sí se quedaban, pero las otras no. Y entonces, bueno, ¿por qué no se quedan, no? Y entonces empezamos a trabajar, porque no se quedaban, empezamos a dar la terapia individual a personas con violencia sexual reciente. Y entonces empezamos a ver en el transcurso que las personas que ya dejaron pasar años de su violencia sexual se colocan diferente a una persona adulta que acaba de vivir violencia sexual. Y entonces ahí es donde sobre la práctica, sobre el trabajo directo con las personas, es que empezamos a ver que sí se quedaban las que ya habían vivido violencia sexual de mucho tiempo. Y entonces empezamos con individual, y entonces las individuales, después de que ya había trabajado individual con las de violencia sexual reciente, entonces ya las juntaba, porque yo era la misma psicóloga y porque pues yo conocía a todas. Y entonces ellas tenían confianza de violencia reciente en soltar muchas cosas que no se abre en individual. Y entonces ahí es a donde empezamos a ver y empezamos a constatar la teoría y empezamos a ver que en terapia grupal el simple hecho de tener la misma problemática y de que son varias, hay veces que lo que yo he vivido no lo identifico, y lo identifico hasta que lo escucho en otra persona. Y entonces me cae el 20. Y entonces desde ahí ya empieza a ser terapéutico, ¿no? Porque entonces empiezas a ser precisamente con la otra persona como la vives como a ti misma, como a mí me pasó lo mismo que a ella, ¿no? Y entonces ya desde ahí empiezan, eso de que empiecen a compartir y que se empiecen a identificar las mismas violencias que vivieron y que no las estaban naturalizando y todo eso. Y entonces a partir de ahí es que empezamos ya en Pitágoras, ¿no? Unos años antes de que tú llegaras de ahí. Sí. Empezamos a juntar, a dividir así ya los grupos, ¿no? A David ya le tocó cuando ya dividíamos así los grupos. Sí, cuando ya estaban las modalidades, ¿no? Pero esto es muy importante compartirlo, porque realmente en ADIVAC, aunque sí nos basamos en la teoría, sí hemos estado trabajando por ensayo y error. Claro. Y ese ensayo y error pues sí nos ha ayudado, y las mismas personas nos han ayudado a conformar los modelos de atención que tenemos ahora. Y que la valoración, justamente ya teniendo esta experiencia, pero también comentamos entre las áreas y la dirección, cómo está la situación, el caso, para en algunos casos hacer excepciones, para meter a alguien en algún grupo, o más bien que esté primero en individual y luego pase a un grupo. Creo que mucho tiene que ver con la valoración justo que hacemos de la situación del caso. O sea, sí tiene, o sea, a pesar de que ya tenemos estas modalidades, pero siempre estamos revisando cuál es el caso en particular. En la entrevista inicial, ahí es a donde haces la valoración, en esta entrevista inicial,
Sí, a mí me gustaría hacer como ciertas diferencias en cómo se trabaja en institución, porque en institución también se trabaja en grupo, en los atención especializada. Ujú. Pero ahí hay un problema muy fuerte y que creo que hay que diferenciar de cómo trabaja DIVAC, y es que tiene que ver con las cifras, ¿no? A veces no se Sí. trata de que yo haga un grupo de quien vivió violencia sexual hace algunos años o violencia en general, ¿no? Sino se trata de que junto a un grupo y entonces yo tengo que hacer números, Ujú. presentar, porque eso Sí. finalmente políticamente es algo de lo importante, ¿no? Resultados. Resultados. Y la experiencia en Adivac, si bien fue ensayo y error, tiene que ver con criterios, ¿no? Con Ujú. teoría, con Sí. observación y no con una necesidad de tener números ni No. ingresos, ¿no? Porque Mm. también ahí se juegan otras cosas que ya nos has contado en otros momentos, Lau, pero sí que la gente sepa, que la audiencia sepa que esta decisión del grupo obedece a otros temas que nos acaban de contar, ¿no? Y esta Exacto. diferencia, claro. Sí, 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 sí. nos ha permitido profesionalizar justamente la atención. Rompiendo el silencio. A veces las familias nos volvemos cómplices con silencios, nos volvemos parte de te quiero, te amo, te admiro y gracias por hablar, por tu amistad. Gracias por liberarnos a todas. Espero que así lo sean ustedes en su familia. Estoy orgullosa de Diana y también de ustedes porque creo que están cambiando y están abriendo paso a que dentro de las familias se hable de salud mental, que se hable de alzar la voz y que se hable también de sanar. Gracias, te quiero. Rompiendo el silencio. Les cuento un poquito, David y Laura ya lo saben, estuvieron en este cierre, pero esta es la respuesta de una de las personas que estaban presenciando este cierre abierto de Nemistli, una de las familiares de una de las mujeres que cierra su proceso. Y bueno, o sea, creo que es muy elocuente el cierre, pero a mí me gustaría que ustedes me digan qué piensan, qué nos pueden decir de esto que sucedió en Nemistli. Bueno, pues yo, ahorita que me haces nuevamente la pregunta, viene el recuerdo y siempre estar frente a un grupo que termina acompañando es algo realmente, no sé, puedo decirlo desde tal vez desde muchos adjetivos, pero es hermoso ver cómo las personas realmente, y creo que ahí está el nombre, ¿no? Nemi, que es vivir, ¿no? Esa es digamos, el verbo nemi, vivir, y creo que eso es esta nueva vida, lo dice la persona, ¿no? Les dice qué bueno que continúan, que siguen. Ujú. Siempre es como llegar a un punto donde uno sabe que las personas caminan solas ya, que pueden continuar su vida con esas fortalezas. Y creo que para mí siempre los cierres son siempre muy, muy emotivos. Claro, bueno, pues vamos a escuchar un último testimonio de este grupo, Nemistli. Pues yo he visto muchos cierres. Y cada vez que veo un cierre es así como el corazón, no sé si me empieza a latir, pero me dan mucha energía el saber que ellas pudieron, ¿no? Y que fue difícil, porque no es fácil un tratamiento psicológico de la violencia sexual. Yo lo digo así muy coloquialmente, que me quito el sombrero. Y siempre lo he dicho, si a nosotras que no hemos vivido una violencia sexual tan desestructurante como ellas, nos cuesta trabajo ir a terapia, hablar de nuestra propia experiencia de vida. Ahora imagínate ellas, y entonces es la esperanza, ¿no? Y yo siento que mis compañeras y mis compañeros se sumaron conmigo a sacar a DIVAC adelante y a mantenerlo. Porque realmente ellos, y ellas, que son las que trabajan ya directamente con la gente, ellas son las que están ahí, ¿no? Y
es así como yo los abrazo desde lejos. Me cuesta trabajo estar a veces en algunos, porque en algunos sí me suelto a llorar, en otras no, de la emoción, ¿no? De que están cerrando. Pero gracias David a este cierre. Nemi, sí, claro. Sí, la verdad es que creo que un poco cerrando también eso, es también lo vivimos, o sea, no nos es ajeno el proceso de las personas y también lo vivimos con cierto desgaste, ¿no? Cuando vemos que, híjole, algo se atora, que no se puede, nuestras propias herramientas profesionales, a veces algo nos cuestiona, etcétera. Y llegar al final es como volver a iniciar, es cargar la pila para decir, quiero estar al frente de un nuevo grupo para acompañarles y junto con ellos permitir que haya personas que también tengan acceso a este nuevo proyecto de vida. Entonces eso es muy, muy, muy motivador. Muchas gracias, David, por estar nuevamente con nosotros acá, Gracias. con nosotras en Escucho Sin Miedo. Lau, como siempre, un gusto tenerte acá ya. Bueno, esperamos que a la audiencia le haya hecho reflexionar, haya escuchado con sensibilidad todo esto que platicamos el día de hoy. Este cierre, el último audio que escogimos para cerrar, es muy motivador, ¿no? Porque le dice, a veces las familias somos cómplices y tú fuiste la voz, ¿no? O sea, estos asuntos transgeneracionales en donde una voz hace que se muevan muchísimas cosas en la familia. Entonces, bueno, creo que es una invitación también a que busquen estos espacios, a que busquen a Adivac y a que nos sigan escuchando, a que compartan nuestro programa. Nos encontramos en la próxima emisión. Cuídense. Esta fue una colaboración de Adivac y Violeta Radio con el Instituto Mexicano de la Radio para Luciérnagas 1350. Rompiendo el silencio.